Pues bienvenidos, buenas tardes a todos. Esperamos que ustedes estén bien en tu casa. Y vamos a alabar al Señor, vamos a abrir la palabra y aprender algo nuevo hoy de la palabra. Pero antes de empezar, oramos. Señor, gracias por todo, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu bondad, Señor, y tu misericordia en nuestras vidas. Señor, queremos alabarte, queremos honrarte. Entonces ayúdanos, Señor. Perdónanos de nuestros pecados, Señor, y quita todo obstáculo que tal vez estorba la alabanza y pues bendice este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor, y digno de alabar eres, y siempre tú serás. Santo eres tu Señor, y digno de alabar eres, y siempre tú serás. Eres, siempre tú serás. Eres, siempre tú serás. Eres, siempre tú serás. Eres, siempre tú serás. Santo eres tu Señor, y digno de alabar eres, y siempre tú serás. Santo eres tu Señor, y digno de alabar eres, y siempre tú serás. Eres, y siempre tú serás. Señor, pues esta tarde, Señor, venimos a adorar a un Dios santo, un Dios grande, un Dios infinito que merece toda honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, porque es por tu Hijo Jesucristo que nos has apartado para ti, que nos has santificado a ti, Señor, y es por eso que hoy podemos cantar a tu grandeza, Señor, a tu poder, por lo que tú hiciste por nosotros primero. Tu amor fue primero, Señor. Gracias. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán
De tu gracia.
gracias por quién eres, gracias por, Señor, lo que has hecho en mi vida, Señor, personalmente, y lo que has hecho en todas las vidas de mis hermanos que están escuchando ahorita, Señor. Pues tú eres bueno, Señor, tú eres digno de honra, de alabanza, y pues ¿qué podemos decir? Pero gracias, Señor, solamente gracias. En nombre de Jesús, amén. Pues hola, buenas tardes allá en casa. Espero estés reunido para escuchar este mensaje, espero te hayas gozado en canción con nosotros. Y pues el día de hoy comenzamos un nuevo libro. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Levítico. La semana pasada terminamos el Éxodo, y pues hoy comenzamos una nueva aventura. Nos va a tocar estar pues bastante tiempo, así como el pueblo de Israel, a las faldas del Sinaí, para recibir todas estas instrucciones de parte de Dios. Entonces acompáñame ahí en casa. Bueno, sin antes mandarte un saludo, esperar que estés muy bien, que en este tiempo pues sigas buscando de Dios con tu familia, que Dios esté supliendo todas tus necesidades. Y pues igual ya saben que la iglesia está para servirles, que estamos para ayudarles y queremos ayudarles, así que en cualquier necesidad te puedes acercar con nosotros. Y pues acompáñame, Levítico capítulo 1. Leemos el primer versículo y después oramos. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, y ahí paramos. Y pues Dios bueno y Padre bueno, pues hoy comenzamos este nuevo libro, Señor. Hoy te pido, Señor, que a través de todos estos capítulos pues nos permitas verte, Señor. De eso se trata Levítico, Señor. Es un libro donde podemos encontrar a Jesús, y eso pido, Señor, que durante todo este tiempo, Señor, sea a ti al que veamos, Señor. Queremos encontrarnos contigo, Señor, a través de este libro, Señor. Y pues te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están en casa, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Y pues bendícenos, Dios. Espíritu Santo, Señor, nuevamente, Señor, te suplico, te ruego, Señor, que me des palabra en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues si tomas nota, le puse de título, llamó Jehová. Y es realmente como se debería de llamar este libro, pero pues las traducciones y la tradición pues cambiaron el nombre a Levítico. Y bueno, ¿cuál es el propósito? Como una introducción a este libro, una pequeña introducción a este libro. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué Moisés escribe este libro? Bueno, es un manual para los sacerdotes y los levitas, en el que se especifican sus deberes sacerdotales en la adoración y una guía de vida santa para los hebreos. ¿Recuerdas que en Éxodo vimos que el tabernáculo y todo el servicio que se iba a hacer ahí, el Señor había llamado a los levitas a servir, a la descendencia de Aarón a servir? Entonces terminamos viendo cómo es en Éxodo, cómo es que el tabernáculo se levantó, cómo es que Moisés acomodó cada parte del tabernáculo en su lugar. Y en Levítico ahora el Señor nos va a enseñar cómo es que se sirve a Dios, cómo es que se adora a Dios. En Éxodo nos quedamos donde Moisés desciende del Sinaí para estar en presencia de Dios, y es ahí donde se sitúa todo el libro de Levítico, a las faldas del monte Sinaí. Ahí va a estar enseñando Dios a su pueblo a vivir como un pueblo
santo. También por ahí puedes anotar Levítico capítulo 19, versículo 2, es el versículo o uno de los versículos claves de este libro. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y la palabra santo, santidad, la vamos a encontrar 152 veces escrita en este libro. Y creo que entonces es un mensaje claro para nosotros. Sabemos de qué va a hablar el Señor en este libro de Levítico. Nos va a hablar acerca de la santidad, de ser apartados para Dios. Se menciona la palabra santo más que en cualquier otro libro de la Biblia. Y bueno, sabemos que Dios ya les había dado el éxodo, la salida, los había sacado de la esclavitud de Egipto y no quería que su pueblo siguiera viviendo bajo esa esclavitud y no quería que su pueblo siguiera con las mismas costumbres que tenían en Egipto. Vimos en Éxodo cómo es cuando dicen, pues Moisés ya no viene y se hacen un dios, hacen este becerro de oro y empiezan a adorarle. Pues eran las costumbres que tenían en Egipto, que habían aprendido en Egipto, a adorar dioses ajenos, servir a dioses ajenos, alabar a dioses ajenos, y el Señor los quiere santificar, los quiere purificar de todas esas cosas. Y bueno, quiere apartar a un pueblo, quiere hacer un pueblo diferente y como hemos visto también, pues Dios no nos salva para dejarnos como estábamos. El Señor nos quiere transformar y aquí en Levítico se van a establecer, ¿no? Cómo es que Dios quiere que le sirvamos, cómo quiere que Dios que le adoremos, cómo es que Dios quiere que vivamos una vida santa para Él. Y podemos dividir el libro de Levítico en dos partes. La primera es del capítulo 1 al capítulo 7, versículo 16, y es adoración a un Dios santo. Aquí veremos las instrucciones para las ofrendas, las instrucciones para los sacerdotes, instrucciones para el pueblo, instrucciones para el altar. Y la segunda parte de capítulo 7, en 17 en delante, es vivir una vida santa. Entonces la primera parte es adoración a un Dios santo y la segunda es cómo vivir una vida santa. Y aquí veremos las normas para el pueblo y las reglas para los sacerdotes. Entonces lo que este libro nos enseña es que fuimos creados para tener una relación íntima con Dios. Y aquí puse una pregunta, ¿no? ¿Te has sentido lejos de Dios? ¿Has sentido como que tu relación está estancada tal vez por el pecado, por las ocupaciones, por algún sentimiento, por algo donde tú digas, estoy estancado con mi relación de Dios, me siento incompleto, no siento ese compañerismo que tenía con Dios el día de hoy, no la siento? Y bueno, si tú te sientes así, lejos de Dios, alejado a Dios, pues creo que necesitas ser restaurado. Y precisamente Levítico comienza así, ¿no? Con una restauración, va a comenzar con estas instrucciones a las ofrendas porque el arrepentimiento a Dios pues trae restauración. Y el libro primero va a tratar con nuestro pecado, va a usar estos símbolos de sacrificio, de ofrendas para arrepentimiento y obediencia. El libro también nos enseña a adorar a Dios con nuestra vida. Por eso leeremos reglas para la vida diaria como nuestras responsabilidades familiares, los actos sexuales, nuestras relaciones. Entonces también nos enseña cómo adorarlo con nuestra vida y eso, ¿no? Fuimos creados para tener una relación con Dios y este libro nos da esas bases. A pesar de que no estamos viviendo en este contexto en el cual el pueblo de Israel vivía, pues nos da las bases para tener una vida santa y consagrada a Dios. Entonces Levítico nos va a hablar acerca de santidad, nos va a acercar a Dios, nos va a enseñar a vivir
para Dios. Y es un libro también que si estás leyendo Génesis, te dices, órale, qué padres historias. Si lees Éxodo, dices, órale, qué padre historia. Pero de repente llegas a Levítico y dices, ya no quiero leer más. Ya no quiero leer más. Y creo precisamente eso pasó conmigo y creo que precisamente por eso estamos aquí, porque terminamos Éxodo y yo quería ir a Deuteronomio, quería brincarme Levítico y Números y pasar directamente a Deuteronomio por ese pensamiento, ¿no? De decir, no, vamos a algo más, algo diferente, ¿no? Pero el libro de Levítico, cuando lo estudiamos, cuando lo vemos, creo quien resalta, creo a quien vamos a ver es a Jesucristo. En cada uno de los capítulos creo que podemos encontrar a Jesús y eso es lo rico del libro de Levítico. Es un libro que definitivamente no nos deberíamos de saltar porque está lleno del significado de Cristo. Y yo en ese sentir decía, pues vamos a Deuteronomio, pero orando, pidiéndole dirección a Dios de qué enseñar, pues sentía en mi corazón, se sentía incómodo de ir a Deuteronomio. Y entonces regresé a Levítico y el Señor dijo, ahí, síguete ahí. Y entonces hay personas como mi amigo Jake, que no tienen nada contra el libro, pero que tiene como 3 años estudiando o más el Pentateuco. Entonces dice, ya vamos a otro lado, pero bueno, amigo, tal vez el Señor quiere reafirmar su conocimiento en tu vida. Entonces aquí está Jake, ya saben, entonces por eso le echo carrilla, pero eso es Levítico. El Señor nos quiere hablar, el Señor quiere enseñarnos acerca de su carácter santo y cómo nosotros tenemos que estar vestidos de esa santidad. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo, ¿no? No es fiera, es santo. y bueno, versículo 1, pues la historia continúa, ¿no? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión diciendo, el Señor Jehová llama a Moisés y Jehová manda llamar a Moisés y tiene una conversación con él en el tabernáculo de reunión. Sabemos que es este tabernáculo del cual estuvimos hablando las últimas semanas en el Éxodo. Se le llama tabernáculo de reunión porque ahí es donde el Señor se iba a encontrar con su pueblo. Ahí es donde el Señor, como vimos en los últimos versículos del Éxodo, donde se llenó la gloria de Jehová y vino la nube sobre él de día y el fuego de noche. Entonces es el tabernáculo de reunión porque ahí el Señor se habría de encontrar con su pueblo. Y le dice esto, ¿no? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y bueno, lo primero aquí es de qué se trataban o por qué tenían que llevar esta ofrenda. ¿Por qué el pueblo de Israel habría de ofrecer este tipo de ofrenda a Dios? Pues el Señor les había dado la ley y el Señor sabía que no íbamos a poder cumplirla. Entonces les pide que lleven esta ofrenda pues para reconciliarse con ellos, para pedir perdón. Era necesario para el pueblo de Israel estarse arrepintiendo delante de Dios por su pecado, por la transgresión a la ley. Y vemos que el sistema de sacrificios no es nada nuevo, que aquí no empieza el sistema sacrificial. Vemos desde Génesis capítulo 3, cuando Adán cae, lo primero que hace el Señor es sacrificar un animal. Dice que ellos llegan con sus vestiduras de higo y el Señor pues los ve porque están así, pues es que nos vimos desnudos y tuvimos vergüenza y vemos todo el juicio que viene sobre el hombre, sobre Satanás, y el Señor dice que los cubre, que les da una vestimenta. Entonces en ese momento la palabra nos da a entender que el Señor, para cubrirlos, para salvarlos, mató a estos animales, sacrificó a estos animales, es decir, tomó la vida de este animal para cubrir a Adán
y a Eva. Entonces vemos que lo hemos visto, no es que aquí comience el sistema sacrificial, ahora también dice que es un sacrificio y que es una elección, ¿no? Pues tú si necesitabas perdón por tus pecados, tú si te querías arrepentir por tus pecados, pues podías sacrificar un animal para que el Señor te perdonaba. Y si no querías hacerlo, pues seguías viviendo en ese pecado, ¿no? Con esa culpa. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que el Señor no los obliga a hacer este sacrificio, que tiene que ser algo que ellos hagan voluntariamente. Y también nos dice que no se podía llevar cualquier animal. Aquí dice, ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Y pues igual, tenía un costo. La vida de un animal tenía que ser sacrificada. Y no era cualquier animal, iba a ser el mejor animal que tuvieras. No podías ir al monte y tomar una cabra, tenía que ser de lo que tú tenías, de eso de eso que tú tenías que llevárselo al Señor y tenía que ser pues lo mejor. Y bueno, vemos que adoración, redención de pecado siempre tiene un costo. La palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces siempre había que la vida de alguien siempre estaba en juego. Y versículo 3 dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y vemos aquí en este versículo pues que nos habla de un holocausto. Y el holocausto era una ofrenda quemada completa. Ellos ponían el animal en el altar y el animal se tenía que consumir todo. No quedaba nada, todo se tenía que consumir en el altar. Ahorita vamos a ver, pero solamente se desollaba al animal, solamente se le quitaba la piel como paga a los sacerdotes. Entonces vemos que el holocausto es una ofrenda quemada y simbólicamente el animal tomaba el lugar del pecador, pagaba el castigo de esa persona y pagaba como era un holocausto, como todo esto se quemaba, pues esto lo que hacía era un pago total por la deuda del hombre que llevaba a este altar y quedaba todo pecado saldado, ya que el animal se entregaba por completo. Y vemos eso, ¿no? Que la muerte del animal representaba una vida para que el otro pudiera salvarse. Entonces era un intercambio, ¿no? Yo ofrezco este becerro para yo no morir. Yo no puedo ir al altar y más ahí nos dice que era entregado de su voluntad. Esto no era un acto obligatorio. O sea, si querías tener redención, si querías restaurar tu relación con Dios, pues simplemente tú deberías de llevar a lo mejor que tuvieras, entregarlo en el altar, que ese animal muriera por ti para pues tener otra vez comunión con tu Padre. Y igual, ¿no? Hoy nadie nos obliga a tener una relación con Cristo. Nadie está obligado a tener una relación con Jesús a través de Dios. Y lo único que tengo que hacer para tener esa relación con Él es aceptar su sacrificio y yo simplemente de manera voluntaria entregarle mi vida, entregarle mi corazón a Jesús. También nos dice que era un macho sin defecto. Es decir, se revisaban de manera estricta los animales. No podías llevar a tu animal tuerto, a tu animal cojo, a tu animal cortado, podía tener muchos defectos tu animal. No podías llevar ese animal. Todos los sacerdotes revisaban tu animal y si tu animal era sin defecto, pues entraba al sistema de
de sacrificios. Y aparte, Dios no aceptaría de nosotros un sacrificio defectuoso. Dios no acepta un sacrificio defectuoso, ya que se adoraba a un Dios santo, a un Dios sin defecto, y aparte la vida de una persona estaba en juego. Imagínate que tú tienes una deuda con el banco y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? No vas a pagar tu deuda con billetes falsos, ¿no? Porque sabes que al momento que tú saques tus billetes falsos se van a dar cuenta y al contrario van a venir más problemas sobre ti. O no vas a llegar con billetes rotos porque no te los van a tomar. Si tienes el dinero, llevas tu dinero así, ¿no? Llevas el pago total. Entonces igual, estaban adorando un Dios santo que no permitía sacrificios así, ¿no? Chafas, lo vimos en el relato de Caín y Abel, cómo es que Caín dice así, una ofrenda, mientras Abel llevaba lo mejor. Y eso creo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces estamos acostumbrados a darle a Dios lo de segunda mano. No le damos lo mejor a Él, no le damos lo mejor de nuestra vida. Y creo que esto también es un principio para nosotros, para mostrarnos que nuestra vida en devoción a Dios debe estar marcada por darle lo mejor de nosotros todos los días. Lo mejor en tu trabajo, lo mejor en tu casa, lo mejor en tu iglesia, lo mejor de tu vida tienes que entregárselo a Dios todos los días. Primera de Corintios 3, 11 al 15 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno, paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y el Señor aquí nos enseña esto, ¿no? Que nuestras obras serán juzgadas, ¿no? Y lo de segunda mano, o tercera o cuarta mano, en lo que no le dimos a Dios lo mejor, todo eso se va a quemar y va a desaparecer. Solo va a permanecer lo mejor que le dimos a Él. Así que creo que podemos empezar a tomar estos consejos para empezar a darle a Dios lo mejor de nosotros. Y después versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para exhortación suya. Y aquí lo que estos hombres hacían, llevaban el becerro al altar y antes de degollarlo ponían su mano en la cabeza del animal, y esto simplemente era un acto simbólico para ellos decir, estoy transfiriendo toda mi culpa, todos mis pecados a este animal. Probablemente hacían esta oración, Señor, yo reconozco que soy pecador y este animal va a pagar por mi deuda. Este becerro va a pagar por mi deuda. Esta ave va a pagar por mi deuda. Entonces ponían su mano como acto simbólico de transferencia al animal. Y entonces el animal, pues que era sin mancha, ahora venía a ser pecado por nuestra culpa. Venía a ser pecado por nuestra culpa. Y también dice que era para expiación. La palabra expiación es cubierta. Ahora quien entregaba ese sacrificio quedaba cubierto. O sea, ya no tenía culpa, ya no había culpabilidad en este hombre porque había entregado, porque el animal había cubierto esa deuda. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Y vemos que estos salmos no tienen que ver con el sacrificio levítico, con el sacrificio que Dios está ordenando. Y entonces en estos versículos vemos eso, ¿no? Que se va a ofrecer un holocausto que es voluntariamente, que tiene que ser un animal sin defecto, que el culpable transfería sus culpas al animal para su perdón, para su expiación, para quedar cubierto por la culpa que venía arrastrando. Y del versículo 5 hasta el versículo 17 vamos a ver tres diferentes o tres tipos de holocausto que el Señor demanda. Y del 5 al 9 dice: entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Este holocausto se le quitaba la piel y se partía en piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces este becerro, ¿no? Vemos cómo se le quita la piel, se parte en partes, se pone en el altar, los intestinos y todo eso pues se lavan, queda todo limpio y todo se consumía en el altar, era holocausto, como vimos hace rato, y dice ofrenda agradable a Jehová. Ahora, a mí me encanta la carne asada. Yo pienso que esto ha de haber olido rico, tanto que el Señor decía, huele bien, ofrenda en olor grato. Y versículo 10 dice: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y hará arder sobre el altar. Y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Entonces vemos que el segundo holocausto que se podía ofrecer eran las ovejas o las cabras. Y de igual manera se partía, se depositaba en el altar, se consumía todo y era olor grato a Jehová. Y en versículo 14 dice: si la ofrenda para Jehová fuere holocaustos de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y él quitará el buche, es decir, este pellejo que tienen las aves donde guardan su comida, y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, es decir, la partirá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces vemos estos tres tipos de holocaustos. Era el becerro, es decir, una vaca o un novillo, las ovejas y las cabras, aves, tórtolas o palominos. Y dentro de estas similitudes es que pues el que presentaba la ofrenda
tenía que degollar el animal. O sea, si yo traía mi becerro, yo era quien degollaba el animal, yo era quien hacía ese acto, excepto el de las aves sí lo hacían los sacerdotes. Y vemos eso, ¿no? Que siempre la paga del pecado es muerte. O sea que alguien tiene que morir por ese pecado, y en este momento el animal era quien pagaba las consecuencias del pecado. Vemos también que en las tres hay derramamiento de sangre, se rociaba sobre el altar y sobre las paredes del altar. Vemos que el lavado de las entrañas, que no podía haber cosa podrida en ese sacrificio, se tenía que lavar todo para antes de ser quemado. Y vemos que era un holocausto, era el consumo total por un pago total de la deuda del pecador. Ahora, lo importante aquí es que todo esto se hacía conforme lo establecido por Dios. Todo esto era de olor grato a Dios porque era como el Señor lo había pedido. Yo no podía llegar con mi becerro todo chafa y hacer el sacrificio como yo quisiera. No, pues no lo voy a degollar, más bien lo voy a agarrar a palos hasta que se muera. No podían hacer eso. Tenía todo el procedimiento, tenía que ser tal cual Dios lo había establecido. Y creo que eso también nos enseña a nosotros que el cristiano tiene que vivir la vida conforme a lo establecido por Dios, que no podemos vivir bajo nuestras ideas de hombre, que si hemos conocido a Dios y hemos decidido seguirle, tenemos que seguirle tal cual Él no lo pide. No podemos improvisar en nuestra vida, no podemos hacer las cosas como creemos que son mejores. Es como les digo hace rato, yo quería ir a Deuteronomio, tenía un mes ahí y de repente el Señor me dice, no vayas a Deuteronomio, espérate, y aquí estamos en Levítico, porque creo que las cosas se tienen que hacer tal cual el Señor nos las pide. Y vemos eso, ¿no? Que esto era de olor grato porque todo se había hecho conforme el Señor lo había pedido. Y ahora, ¿qué podemos aprender, no? Nosotros como cristianos en todo esto? O sea, eran órdenes hacia el pueblo hebreo, eran procedimientos que los levitas y los sacerdotes tenían que hacer. Nosotros pues definitivamente no vivimos acá en Oriente, en Occidente por ese sistema, ¿no? religioso, que cómo aplica todo esto a nuestras vidas. Y así como el tabernáculo apuntaba a Jesús y toda la palabra apunta hacia Jesús, pues el principio del sacrificio apunta a una persona, a Jesucristo. Y nos dice que este sacrificio que se hacía era una expiación temporal por el pecado. Es decir, cada que el hombre pecaba tenía que hacerlo. Tenía que ir nuevamente y pedir perdón a Jesús, ir nuevamente y ofrecer un animal a Dios por su pecado. Y así no vemos que era temporal, que no era algo eterno. Y también vemos, ¿no? que mi reconciliación con Dios, el que yo pueda ir delante de la presencia de Dios, es decir, mi éxodo es Jesucristo y mi Levítico, es decir, la forma en que Dios me llama, comienza con Jesucristo. Y vemos aquí esto, que para nosotros nuestra reconciliación con Dios es a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No puedo ir al Padre si no es por Jesús. La única forma en que puedo acercarme a un Dios santo, la única forma en que puedo santificarme, ser de olor grato para un Dios santo, es a través de Cristo. Y creo que así será. Cuando estemos delante de la presencia de Dios para ser juzgados, quien va a ponerse en medio de nosotros, quien va a decir, yo pagué toda la culpa de Él, es Jesucristo. Y el Señor nos va a justificar, nos va a ver justos, nos va a ver santos por el sacrificio
de Jesús. Y vemos que mi adoración ahora también es a través de Cristo. Puedo adorar a un Dios santo porque Jesucristo me ha apartado. Puedo cantarle, puedo alabarle, puedo orarle simplemente porque Jesús es mi intermediario. Y también, pues esto nos lleva a vivir una vida santa, es decir, a vivir como Cristo. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y nosotros para vivir una vida santa, pues necesitamos empezar a imitar la vida de Cristo, a ser más como Cristo. También vemos que el holocausto es perfecto en Cristo. Gálatas 3:1-3-5 dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces el Señor dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él se dio por nosotros para librarnos. Él hizo un pago total en la cruz del Calvario para que ahora pues nosotros tengamos esa redención de pecados. Entonces Jesucristo es nuestro holocausto, se entregó todo por completo a nosotros para nosotros ser totalmente perdonados, y ya no es algo temporal, ya con Jesucristo es el sacrificio único y el más agradable, el de mejor olor para Dios. Y también sabemos que Jesucristo fue sin defecto, como estos animales, es decir, sin pecado. 1 Pedro 2:22-24 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y vemos ahí que dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando Pilato está en este juicio con Pilato, 3 veces Pilato dice, este hombre es inocente. Este hombre es inocente. Y vemos eso, ¿no? Que no había culpa en Jesús. Que las acusaciones que tenían contra él no eran verdad. Pero sin embargo sabemos que el Señor no era que lo hayan matado, Él se entregó voluntariamente por nosotros. Y el que no tuvo pecado por nosotros, se hizo pecado. También sabemos que en la persona de Cristo, así como estos hombres ponían la mano sobre el animal, nosotros transferimos nuestros pecados. El Señor dijo la noche antes de ser tomado, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en esa copa, en eso que el Señor iba a tomar, ahí estaban todos nuestros pecados. El sabor de esa copa era feo, ¿no? Era como de aguas negras. Toda nuestra suciedad, todo nuestro pecado, todos nuestros malos pensamientos, nuestro mal actuar, toda nuestra maldición, todo lo que transgrede a Dios, ahí estaba en esa copa. Y el Señor, y nosotros al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ahora estamos transfiriendo todos esos pecados. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y así es como el Señor nos salva, ¿no? Así es como el Señor, llegamos delante de su presencia y nos dice, pues eres salvo por causa de Cristo. Y también podemos ver que nuestra expiación es Cristo. Quien nos cubre de pecado es su sangre, quien nos cubre de pecado es Él. Hebreos 9:11-14, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y entonces el Señor Jesucristo es nuestra expiación. Y también Jesús es el Cordero sin mancha. Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, este es el sacrificio agradable a Dios. Este es el sacrificio definitivo que va a salvar al mundo. Ya no se iba a necesitar sangre de becerros, de palomas, de machos, cabríos. Era la sangre de Cristo, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ahí está Jesús clavado en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Como un cordero llevado al matadero. Así como estos hombres llevaban sus becerros, sus ovejas, sus palomas, ahí está Cristo derramando su sangre por nosotros, cubriéndonos de pecado. Ningún sacrificio fue mejor que el de Cristo. Y también sabemos que Jesucristo es el olor fragante. Cuando en dos ocasiones, en el monte de la transfiguración y en el bautizo de Jesús, el Señor habla y dice: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual tengo complacencia. Era a quien Dios amaba, era a quien Dios reconocía como el hombre perfecto, como el Cordero de Dios, como alguien que no tenía defecto, como alguien que no tenía mancha. Y era aquel que el Señor reconocía como ofrenda en olor grato. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el Señor se complace de eso. Nadie más podía pagar por los pecados del mundo. Nadie más puede hacerlo el día de hoy. Aún el día de hoy, el sacrificio de Jesús sigue salvando vidas. Y también vemos que es un sacrificio voluntario. Juan 10:18 dice el Señor Jesús: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús fue voluntariamente a entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros de manera voluntaria también podemos recibirle o desecharle. Vimos que aquel que quería recibir perdón iba al altar con su animal, y nosotros lo único que tenemos que hacer es voltear a ver a la cruz, así como Juan 3 dice, ¿no? que así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Ahí está Jesús todavía salvando a las personas, y se entrega de manera voluntaria. Y si tú quieres recibir ese perdón por tus pecados, simplemente tienes que voltear a ver a la cruz para contemplar a aquel que resucitó de entre los muertos. Y vemos también que era, si notas, pues no todos tenían becerros, no todos tenían ovejas, y algunos simplemente tenían un ave, una paloma. Vemos que la salvación es para todos. Que la salvación es para todos. Aquel que no podía llevar una vaca, pues llevaba su paloma. Y el día de hoy Jesús sigue salvando a todos.
no excluye a nadie de su salvación. El Señor dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Yo no vine a condenarlos, yo vine a salvarlos. Condenados ya estaban. Yo lo único que he venido a hacer es a salvarlos de esa muerte. Y aquí no importa cómo seas, no importa cómo estés, no importa cuál sea tu condición social, física, no importa. El sacrificio ahí está, el sacrificio de Cristo ahí está. No necesitas comprarlo, Él ya lo pagó por ti. Y entonces el Señor Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros es tomado. Y esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Y cuando esté en la cruz dice que nada más inclinó la cabeza y dijo, consumado es. Como un holocausto hizo un pago total por nuestro pecado. Y entonces vemos que Levítico nos va a estar hablando de la persona de Cristo. Y entonces yo creo, por eso el Señor nos trae aquí, porque quiere que le conozcamos más, porque quiere recordarnos que si hemos estado pecando, simplemente necesito voltear a verlo. Así como dije, tal vez hoy sientes que tu relación con Dios está por los suelos, el Señor nada más dice, ven, el sacrificio ahí está. Tú solo reconoce tu condición de pecado, arrepiéntete y como le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y ahí está, pues aquí vamos a estar por un tiempo en el libro de Levítico. Vamos a estudiarlo verso a verso como regularmente lo hacemos y pues espero que para todos esto sea de bendición. Así que oramos. Pues Dios bueno y Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Gracias Señor por ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha lavado este mundo, que simplemente es reconocerte como Señor y Salvador, que simplemente es reconocer que tu sangre cubre, Señor, multitud de pecados, que tú eres gracia sobre gracia, que no nos podías dejar así, Señor, que viniste a este mundo para entregar tu vida por nosotros. Gracias, Cristo. Te amamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga a todos ahí en casa, a los pocos que estamos aquí, pues igual. Y pues gracias. Nos vemos pronto.